皆さんこんにちは。今回はプロボックス TV エスパニョールにて、日本 vs メキシコについて、司会のリカルド・セデス氏と、元世界王者クアン・マヌエル・マルケス氏が語った内容を翻訳してお届けします。それでは、早速見ていきましょう。Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Boxing Scene al Día, aquí en los estudios de Probox TV en el sur de la Florida. Les saluda Ricardo Celis. Hoy tenemos vía Zoom a mi gran amigo, a la leyenda, al hombre del Salón de la Fama, a mi estimado Juan Manuel Dinamita Márquez. Mi estimado Dinamita, este próximo 27 de diciembre, allá en Riyadh, Arabia Saudita, Turki Al-Sheikh quiere hacer una velada México en contra de Japón, en donde en la pelea estelar de la noche va a ser el monstruo Naoya Inoue en contra del mexicano David Picasso, y en la pelea coestelar, Dinamita, escucha bien, quiere poner a Ramón Cárdenas en contra de Junto Nakatani por el título gallo del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Qué te parece esa guerra? バンタム級のベルトをかけて2人が戦うというのは、中谷選手が2本のベルトを返上する意向を示唆していることや、カルデナス選手がバンタム級での試合経験はあるものの、主にスーパーバンタム級か、それ以上の階級で戦ってきたことを考えると、可能性は低そうです。この動画は次の次あたりに投稿しようと思っているのですが、その中でカルデナス選手は、まだ公式な連絡は受けていないと話しており、そもそも2人の対決自体がまだ不明瞭な状況です。Qué gran velada, Ricardo. Primero te mando un abrazo y gusto saludarte como siempre. Una gran velada, teniendo a Picasso y a Naoya Inoue con la pelea estelar y Ramón Cárdenas frente a Junto Nakatani sería una gran función, sería una gran velada porque hay que recordar también la rivalidad en México-Japón y Japón-México es muy, muy buena y eso no será la excepción. Hay que ver aquí, la pregunta sería, Ricardo, frente a los dos peleadores mexicanos, si Picasso sería capaz de hacerle mella a un gran peleador que para mí uno de los mejores libra por libra del mundo. Ahorita no es el número uno. Hay que recordar que el peleador ucraniano Alexander Usyk. Alexander Usyk acaba de tener una gran victoria que yo creo que eso lo va a postular como el mejor libra por libra, pero hay que esperar y sería una gran oportunidad para David Picasso, un peleador que nos ha hecho muy buenas cosas, pero hay que verlo frente a un peleador de experiencia, un peleador que prácticamente ha sido, ¿por qué no decirlo, Ricardo? Uno de los mejores peleadores de Japón ahorita en la actualidad y de la historia del boxeo allá en el Medio Oriente, allá en Oriente, perdón, allá en Japón. Y creo que hay que esperar, pero también, como bien lo comentas, de una derrota viene de Ramón Cárdenas frente a Naoya Inoue, que se vio muy bien. Prácticamente va a enfrentar uno de los mejores peleadores de Japón ahorita, junto a Nakatani. Creo que también será un buen papel para Ramón Cárdenas, pero sí tiene que venir, fíjate, a mí me suena, creo que sería muy difícil para la carrera de Ramón Cárdenas, pero también importante y bueno para él, que viene de una derrota frente a Naoya Inoue, y ahora ponerlo frente a Junto Nakatani, hay que esperar, Sí. Yo creo que hay que verlo y analizando, Ricardo, cuando tienes ese tipo de peleas frente a rivales duros, después tienes que hacer una pelea, ¿cómo no decirlo? Opcional. Una pelea que digas, pues ese es un rival muy peligroso, vamos a tener que cuidar al peleador, pero si está tomando este riesgo es muy bueno, pero también peligroso para la carrera de Ramón Cárdenas. Claro, hay que recordar, amigos, de que Ramón Cárdenas es uno de los boxeadores de Probox TV y él, Dinamita, básicamente ganó perdiendo la pelea en contra de Naoya Inoue porque dio una muy buena exhibición, inclusive manda a la lona al monstruo Naoya Inoue y después se levanta y pierde él por knockout y la esquina Joel Díaz tira la toalla, pero básicamente gana perdiendo ese combate y ahora va a tener, si es que se hace la pelea en contra de Junto Nakatani, una gran pelea por el título gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Siempre lo hemos dicho, Ricardo, cuando te rifas, te Sí. subes a pelear, subes a dar lo mejor de sí en el cuadrilátero, ganas perdiendo. Y creo que es lo que le pasó a Ramón Cárdenas. ¿Por qué? Porque se ofreció, bien lo comentas, mandó a la lona a Naoya Inoue y creo que ganó perdiendo, teniendo esta oportunidad, pero también una oportunidad difícil, porque cuando vienes de una derrota y puedes adquirir una derrota, tu carrera está en la cuerdita floja, Entonces creo que en ese sentido sería muy bueno para Ramón Cárdenas y por qué no decirlo, tiene que prepararse mejor, tiene que tener una mentalidad más positiva, porque frente a Naoya Inoue yo lo vi bien, pero después lo vi bajando. Y también no hay que descartar el trabajo de Naoya Inoue, un trabajo muy bueno, un trabajo prácticamente excepcional en el cuadrilátero, pero también tú te das cuenta, Ricardo, cuando un peleador, en vez de crecer, en vez de seguir adelante, viene para abajo, y eso le pasó a Ramón Cárdenas. Eso también puede ser una cuestión mental, una cuestión psicológica en el cual, híjole, ya me está apretando, ya estoy sintiendo los golpes,
es cuando un peleador tiene que decir, bueno, pues también va lo mío, también yo tengo lo mío, también me preparé, y creo que eso es lo que le hace falta a Ramón Cárdenas. Si Cárdenas va con esa mentalidad, puede ser más competitivo, puede ser un peleador difícil, un peleador duro frente a cualquier otro peleador, pero sí tiene que mejorar en su forma en su forma de pensar, en su forma de ir a ser más competitivo, porque lo ha hecho Ramón Cárdenas, es un gran peleador, pero creo que le hace falta esa cuestión mental, Ricardo, de decir, me vas a contestar, me vas a golpear, yo te voy a agredir igual con agresividad, y es lo que le hace falta al peleador mexicoamericano. Y yo creo que lo va a demostrar en esta pelea en contra de Junto Sí. Nakatani, porque Nakatani es un muy buen boxeador, o sea, no del nivel todavía de Naoya Inoue, pero anda por ahí básicamente, campeón en diferentes divisiones, invicto hasta el momento. Y ahora, Dinamita, vamos a tener esos dos estilos, el estilo japonés que últimamente ha crecido muchísimo en el mundo del boxeo, en contra del estilo mexicano, que todos sabemos cuál es el estilo mexicano, el estilo aguerrido, el estilo que siempre va para adelante. ¿Cómo esperamos ver esta cartelera, México en contra de Japón, esos dos estilos de boxeo? Oye, Ricardo, es una rivalidad muy Sí. buena. Con anterioridad hay que recordar a Daniel Zaragoza, la Chiquita González, a Ricardo López peleando en Japón, haciendo su carrera. Cuando le ganó Daniel Zaragoza a Tatsuyoshi, qué grandes combates. Ahora no es la excepción, Ricardo. ウンベルト・チキータ・ゴンザレス氏は、メキシコ、アメリカ、そして韓国で試合を行った記録はありますが、日本での試合歴はなく、日本人選手との対戦も確認されていません。おそらく、同じ東アジアの国である韓国での試合と混同されたのではないでしょうか。ゴンザレス氏は、1989年、韓国で当時の WBC ライトフライ級チャンピオン、イーディオール氏に挑戦し、判定勝ちで世界王座を獲得しました。通算成績は46戦43勝 30KO3 敗で、特にマイケル・カルバハル氏とのライバル関係で知られています。なお、KO 数については失点によって差異がありますが、今回はボックスレッグの記録を参照しています。ダニエル・サラゴサ氏は1996年3月3日、WBC 世界スーパーバンタム級タイトルマッチで、2階級制覇を目指して階級を上げてきた辰吉丈一郎氏と対戦しました。辰吉氏は初回からサラゴサ氏のテクニックに苦しみ、終始押される展開となります。4ラウンド目に左、8ラウンド目に右まぶたをカットし、11ラウンドでレフェリーストップによる TKO 負けとなりました。翌年の1997年4月14日には再戦が行われましたが、判定で敗れ、再び世界王座奪取はなりませんでした。一方でサラゴサ氏は、日本のスーパースターである辰吉選手を2度にわたって下したことで、日本で大きな名声と報酬を手にしました。1997年9月6日、彼は当時無敗だった21歳のデリック・モラレス氏に11ラウンド KO で敗れ、タイトルを失いました。この試合を最後に39歳で引退し、最終成績は66戦55勝、28KO、8敗3分けでした。1990年10月25日、エルフィニート、完璧の異名を持つリカルド・ロペス氏は、当時、150年に一人の天才と呼ばれた WBC 世界ミニマム級チャンピオン、大橋秀幸氏に挑戦しました。初回残り30秒で、大橋氏の右フックがロペス氏にヒットし、ぐらつかせる場面もありましたが、追撃には至らず、ラウンド終了。その後はリズムをつかんだロペス氏が主導権を握り、大橋氏はついていけなくなります。4ラウンドに1度、5ラウンドに2度ダウンを奪われ、最終的にレフェリーストップで TKO となりました。その後、ロペス氏は WBC 世界ミニマム級王座を21度防衛し、WBO、WBA の王座も獲得。さらにライトフライ級に階級を上げ、IBF 世界ライトフライ級王座も戴冠しました。通算成績は52戦51勝、38KO1 分けで、現在も最高の選手の一人として語り継がれています。Hay que esperar, y creo que el estilo de México y Japón son muy similares igual, pero creo que la técnica está a favor de los peleadores mexicanos, pero también la valentía de los japoneses es muy buena, igual que los mexicanos. Entonces eso hace que sean las peleas muy aguerridas, las peleas muy de agresión, de agresividad, y creo que en ese sentido los dos, tanto Japón y México, son peleadores agresivos, pero aquí la diferencia la puede hacer la técnica.
y la diferencia en cuanto a la técnica la tienen los mexicanos. Entonces creo que es un factor muy importante, un factor en la cual puede ayudar, en este caso, a Ramón Cárdenas y a Picasso para poder salir con la mano en alto, pero sí tienen que llegar bien preparados físicamente, pero lo más importante es preparados psicológicamente, porque hay que recordar, si van a Japón, la diferencia de horario, el jet lag, como le decimos Ricardo, es muy diferente. Completamente diferente, hay mucha diferencia de horario y eso es precisamente algo que le afectó al Canelo, le afectó a Williams School cuando hicieron la pelea precisamente el pasado mes de mayo allá en Riyadh, en Arabia Saudita. Ahora, Dinamita, ¿no crees que el Turki Al-Sheikh se está adelantando a la situación? Lo comentamos la semana pasada, Naoya Inoue tiene primero la pelea el 14 de septiembre en contra de Murodjon Akhmadaliev, este peleador de Joel Díaz. Joel Díaz estuvo con nosotros aquí hablando de ese combate. ¿No crees que se está adelantando el Turki Al-Sheikh preparando ya a Naoya Inoue para el 27 de diciembre cuando todavía tiene una pelea el 14 de septiembre? Eso es una falta de respeto para el peleador. En este caso de Murodjon Akhmadaliev, es un gran peleador y creo que el estar ya teniendo una fecha para un peleador, y me refiero a Naoya Inoue, creo que es una falta de respeto para Akhmadaliev. Imagínate si llegase a perder Naoya Inoue, ¿qué va a pasar? Sus planes se vienen abajo y creo lo que tiene que hacer es sí, tener planes, pero no hacerlos y no decirlos. A ver, tenemos esta pelea de Naoya Inoue frente a Picasso, ya la tenemos pactada para diciembre. Creo que en ese sentido es una gran falta de respeto para Akhmadaliev. Y si imagínate, si junto a Nakatani también está diciendo eso frente a Ramón Cárdenas, y si la pelea también se viene abajo, si pone, por ejemplo, junto a Nakatani a pelear con otro rival, y las peleas se le van a venir abajo, yo creo que primero es lo primero, Ricardo. Lo hemos dicho y lo hemos comentado, una gran falta de respeto hacia los rivales a los que tienen en puerta ahorita cualquier peleador. 以前もトゥルキ氏は、ジェシー・ロドリゲス VS クメルレカフの試合前に、ロドリゲス VS フェルナンド・マルティネスの試合を発表しました。試合後に記者会見で、そのことについて質問され、トレーナーのロバート・ガルシア氏は、こう答えました。How do you feel about Bam having a fight lined up? You know, it's already announced going into this fight. Is that something you're a fan of, or No, not at all. You know, there's always plans with the promoter, with the managers, with the fighters. You know, the events that are going to happen. You know, in a few months. There's always those plans, but we never agreed. You know, that the fight was going to be announced and all that. You know, because we had to take care of business with Cafu. You know, we can't get past Cafu, then there's no fight in November. So, you know, we were not on board when it was announced or anything. That was not our idea. It was, you know, obviously Turkey wanted to make that announcement, and he did, and he even had a press conference where we didn't show up because it was like disrespecting Cafu. You know, we knew we had to take care of Cafu first. 試合後、ロドリゲス選手がカフ選手に発表の真相を伝える場面も映像に残っています。ファンが望むカードを実現してくれるのはありがたいことですが、やはりあの発表のタイミングは配慮を欠いていたと思います。Y lo comentábamos precisamente la semana pasada aquí con Joel Díaz de que tal vez Turki Al-Sheikh está viendo las cosas a futuro cuando todavía le falta a este boxeador Naoya Inoue pasar sobre la humanidad de Murodjon Akhmadaliev. Y como lo estás comentando, Dinamita, va a ser una pelea difícil. Ya Joel Díaz, que es el entrenador de Akhmadaliev, conoce muy bien el estilo de Naoya Inoue. Hay que verlo, Ricardo. También Akhmadaliev es un peleador también que es fuerte, que tiene buena cuestión psicológica, tiene un peleador que se ha preparado bien física y mentalmente, y creo que es un factor muy importante para enfrentar al mejor libra por libra, a uno de los mejores libra por libra del momento, y creo que lo que le hace falta y lo va a ocupar mucho Murodjon Akhmadaliev en ser competitivo, en tirar y ser muy inteligente sobre el ring. Y creo que en ese aspecto ya depende de Akhmadaliev si es que le echan los papeles abajo a Turki Al-Sheikh o el negocio abajo de las peleas que tiene pactadas para el 27 de diciembre. Entonces creo que lo importante es tener el respeto al rival, y me refiero a Murodjon Akhmadaliev, y después ver y después organizar las peleas que tenga que organizar, pero creo que no va a ser una pelea fácil para este peleador japonés, y creo que tiene que mejorar en el sentido de que también Murodjon Akhmadaliev es un peleador agresivo, un peleador que maneja la técnica, y parece ser que la esquina Joel Díaz ya tiene un plan bien trazado de estrategia para poderle hacer
mella a este peleador japonés que te lo digo, Naoya Inoue, que es uno de los mejores libra por libra. Claro, ahora Dinamita, vamos a hacer una suposición. Llega Naoya Inoue a perder en contra de Murodjon Akhmadaliev el próximo 14 de septiembre. ¿Te interesaría ver la pelea de Naoya Inoue en contra de David Picasso, que se haga una vez más esa rivalidad México en contra de Japón el 27 de diciembre? Creo que bajaría, Ricardo, bajaría en cuanto a nivel, bajaría en cuanto a sus puntos y a cuanto a la visualización de la gente frente a Naoya Inoue. Ya sería, híjole, ¿qué le voy a ver? O también sería importante, es un arma de dos filos, porque la gente va a decir, quiero ver cómo regresa este gran peleador japonés frente a una derrota que tuvo frente a Madaliev. Entonces creo que tiene que ver y tiene que analizar, pero sí, como te lo digo, nunca hay que hacer planes antes, Ricardo, porque cuando haces planes, incluso hasta como, es como echarte la sal, echarte lo negativo. Entonces ya ha pasado, y no nada más una ocasión, ha pasado muchas ocasiones en las cuales ya tienes tú un programa o una pelea pactada después de la que tiene el peleador presente y ¿qué pasa? Pierden. Entonces eso significa que prácticamente tenemos que ir, yo lo he dicho siempre, ¿qué es primero, el 1 o el 2? Claro. Primero es el 1, primero está en este caso Murodjon Akhmadaliev y no pensar en otra cosa. No, bien lo estás comentando. Ahora, algo que me está gustando muchísimo, Dinamite, cuando me avisaron de este combate, la gente de Probox TV, que posiblemente se vaya a hacer Ramón Cárdenas en contra de Junto Nakatani. I am with Nick Ball and still world champion, featherweight world champion. Nick, you know, you said out there you weren't like really happy with your performance, but one thing's for sure, your fights are always exciting. Yeah, that's the thing. All that matters is I'm still world champion, so that's all that matters. Some nights aren't your best, are they? But you know, as a champion, you've got to get through them. But I'll have to watch it back first before I speak too much on it.